del versículo 1 al 5. Continuamos con la serie que hemos comenzado hace un tiempo. El tema que nos compete hoy, o el tema de esta mañana, se llama Os es necesario nacer de nuevo. Y el término nacido de nuevo es un término que está muy trillado en el mundo cristiano, ¿sí? Hay muchas personas que utilizan este término nacido de nuevo para referirse a muchas cosas. Es más, se utiliza para referirse a los evangélicos, a las personas que asisten a una iglesia, que hacen una profesión de fe, se los llama nacido de nuevo. Y hay un grupo que se dedica a realizar investigaciones en el mundo cristiano, en Estados Unidos, se llama un grupo Barna, y sacó conclusiones que los cristianos nacidos de nuevo no se diferencian mucho de las personas del mundo, de las personas que no profesan la religión cristiana. Y ellos dicen en su encuesta que los cristianos nacidos de nuevo tienen la misma tasa de divorcio que un no cristiano. Ellos dicen en la encuesta que de los 12.000 adolescentes que prometieron esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales, un 80% tuvo relaciones fuera del matrimonio en los próximos 6 o 7 años de hacer esa promesa. El 26% de los cristianos no cree que sea pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y la encuesta sigue. Yo no dudo que la situación de las personas que asisten a la iglesia y que no asisten a la iglesia sean parecidas. El problema de este grupo que se dedica a la investigación es considerar que personas por simplemente asistir a una iglesia son nacidos de nuevo. Este grupo define a las personas nacidas de nuevo como personas que dicen cosas, dicen que hicieron su decisión por Cristo, dice que hicieron un compromiso con seguir a Cristo, tienen una profesión de fe, dicen cosas, pero no hubo una transformación en sus vidas. El mensaje de esta mañana, como les dije, tiene por título Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 1 leemos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A diferencia de las personas que encontramos en las encuestas, Nicodemo era una persona que tenía una buena reputación. Era una persona que, como dice acá, era un fariseo. Hoy nosotros traducimos fariseo como alguien hipócrita, pero en aquel entonces un fariseo era quizás una persona religiosa muy respetada. Eran dentro de los israelitas, ellos eran la facción más celosa de la ley y de las tradiciones. El apóstol Pablo fue un celoso, un fariseo, podemos decir. Su preocupación era las cuestiones externas, era una religión externa que buscaba las apariencias, ¿sí? Pero podemos decir que Nicodemo era una persona respetada religiosamente, activa en su religión. Además, la palabra no dice que era un principal entre los judíos, era una persona prominente políticamente. Hoy podemos decir que quizás era como un miembro de la Corte Suprema. Y además, por si fuera poco, esta reputación religiosa, esta reputación política, este renombre que tenía este hombre, nos dice que se acercó a Jesús, es decir, que le simpatizaba a Jesús. A diferencia de otros fariseos que enfrentaban a Jesucristo, acá encontramos a un fariseo que le agrada a Jesús, que le parece un gran maestro, un maestro enviado de Dios. Si la salvación fuera por obras, acá tenemos a un hombre que merece el cielo. Pero el Nicodemo, que conocía a las personas,
o al Nicodemo al que conocían las personas no es el mismo Nicodemo que conocía a Jesucristo. Versículos 3 nos dice, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo. Cristo le está respondiendo a algo que él no preguntó. Nicodemo no había hecho ninguna pregunta, pero Cristo le está respondiendo. Como vimos al final del capítulo 2, muchos habían creído por las señales que habían visto de Jesús, pero ¿qué dice? Que en el versículo 24 del capítulo 2 que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía lo que había en el hombre. Cristo no necesitaba que le diga nada. Cristo no necesitó que Nicodemo le pregunte. Cristo sabía lo que había en su corazón, lo que había en sus intenciones a la hora de acercarse a Jesús. Seguimos leyendo. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y acá nosotros encontramos que la respuesta de Jesús nos da evidencia de cuáles eran las inquietudes de este hombre. Las inquietudes que él tenía, que no las manifestaba con sus palabras, quizás podrán haber sido muy parecidas, muy semejantes a ese joven rico que se acercó a Jesucristo diciendo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sus intenciones eran saber qué tenía que hacer para ser salvo, ¿sí? Para tener la vida eterna. Quizá buscaba la aprobación de Jesucristo, pero en definitiva era una persona que creía que la salvación era por obra y se estaba acercando a Jesús para ver qué más necesitaba. ¿Qué le responde Jesucristo? Que el que no nace de nuevo, y es una preposición que coloca a todas las personas, ¿sí? Incluye a todo el mundo. El que no nace no puede. ¿No puede qué? No puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. ¿Qué le está diciendo Jesús? En otras palabras, el que no nace de nuevo, el que no nace del cielo por la obra del Espíritu Santo, el que no nace de nuevo, no puede ser salvo. No puede tener la vida eterna, podríamos decir. Y si prestamos atención a lo largo de las Escrituras, vamos a ver que la salvación una y otra vez nos dice que es por medio de la fe. En todas las Escrituras encontramos este testimonio de la salvación por la sola fe. Es más, el gran lema de la Reforma es sola fide, ¿sí? Solo por fe, solo por gracia, ¿sí? La sola gratia. Efesios 2:8, un texto muy conocido, muy citado, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe salvadora es un don de Dios. Y vemos que la salvación dice que es por medio de la fe, ¿sí? No dice que es necesario nacer de nuevo como nos está diciendo Cristo, pero estamos viendo que habla de la fe. Marcos, capítulo 1:15, unas hojas más atrás, ¿qué nos dice? Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos
y creed en el Evangelio. El Rey está presente, arrepiéntanse y crean para entrar en su reino. ¿Sí? Es necesario arrepentirse y creer. ¿Cómo unimos estas dos verdades? ¿Cómo unimos la verdad que Cristo le está diciendo de es necesario nacer de nuevo con el resto de las escrituras que es necesario tener fe? Y podemos decir que la fe verdadera es un resultado del nuevo nacimiento. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino, y si uno no nace de nuevo, si no puede ver el reino, uno no puede arrepentirse y no puede creer. La fe verdadera, esa fe, como dice 1 Juan, que vence al mundo, esa fe que da como fruto el amor a Dios, el amor a las personas, como dice 1 Juan, esa fe verdadera que nos justifica delante de Dios, es el resultado del nuevo nacimiento. Ahora uno podrá preguntar cómo puede ser que la fe sea simultánea al nuevo nacimiento. ¿Cómo pueden ocurrir dos cosas a la vez y ser simultáneas? ¿Cómo pueden ser simultáneas, perdón, y a la vez una proceder de la otra? ¿Cómo puede ser la fe y el nuevo nacimiento algo simultáneo y la fe proceder del nuevo nacimiento? Y me gusta mucho como dice, lo explica, lo ejemplifica el pastor John Piper, y él compara el fuego con el calor y con la luz. ¿Sí? Cuando hay fuego y simultáneamente al mismo instante hay calor y hay luz. Pero el calor, la luz, procede del fuego. Así también nuestra fe. ¿Sí? Si hay nuevo nacimiento, hay verdadera fe. Ocurre simultáneamente. La fe verdadera es la primera evidencia del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo para poder tener esa fe verdadera que se aferra a Cristo. Juan, capítulo 3, versículo 5, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ser salvo. Ahora, el agua que habla acá Juan no es el bautismo de agua cristiano que nosotros conocemos. Es más, no es un requisito para la salvación el ser bautizado por agua. El criminal que estaba al lado de la cruz de Cristo no fue bautizado en agua, fue salvo. ¿Sí? No encontramos este requisito como necesario para la salvación. Ahora, versículo 10, nos adelantamos un poquito. ¿Qué le respondió Jesús a este Nicodemo que no entendía? ¿Qué le dice? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era el maestro de Israel. Era una persona, un maestro respetado de Israel y no sabía. ¿Qué le está diciendo Jesús? Que no solamente, como vimos anteriormente, el Antiguo Testamento habla de él, sino que ahora está diciendo que su enseñanza proviene del Antiguo Testamento. Nicodemo, como un maestro de la palabra, como un maestro de lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, tendría que haber sabido lo que Cristo le está diciendo. Ahora, ¿qué menciona el Antiguo Testamento acerca de esto, del, del nacer de agua y del Espíritu? Antes quiero que podamos ver las promesas de Dios. ¿Sí? En Deuteronomios 36, al principio, dentro del Pentateuco, escrito por Moisés, Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué promesa encontramos en Deuteronomio 36? Que va a haber un poder transformador de Dios para que personas pecadoras puedan amarlo, para que personas rebeldes puedan ser perdonadas y puedan amarlo, ¿sí?
Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de su maldad, con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que pecaron contra mí, y que contra mí se rebelaron. ¿Qué promete Dios en Jeremías 33? Promete limpiarnos de nuestra maldad. Promete perdonarnos, ¿sí? Como uniéndolo a Deuteronomio, promete transformar nuestras vidas para que podamos amarlo a Dios. Y teniendo en mente esto, leemos en versículo 5 que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, no puede ser salvo. Y en Ezequiel 36, si pueden buscar, conecta directamente estos dos elementos, el agua y el Espíritu, ¿sí? Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os pongáis por obra. Ezequiel 36, del versículo 25 al 27, podemos ver que relaciona el agua y el espíritu, ¿sí? Seréis rociados en agua y seréis limpios de vuestros pecados, de vuestras inmundicias, y cambiaré el corazón de piedra, un corazón muerto, por un corazón de carne, ¿sí? Un corazón vivo. Les daré vida, en pocas palabras. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Para qué? Uniéndolo a Deuteronomio, para que amemos a Dios. Entonces vemos que el agua que habla el Antiguo Testamento lo relaciona con la pureza. Entonces podemos decir que Cristo está diciendo que es necesario nacer de nuevo para ser purificado, para poder ser transformado, para poder realmente amar a Dios, para poder así entrar al reino. Alguien que experimenta esto, alguien que experimenta las promesas que hablaba el Antiguo Testamento, alguien que experimenta lo que Jesucristo está diciendo de nacer de agua y del Espíritu, no puede ser igual al mundo. No podemos decir que las estadísticas de los nuevos nacidos son iguales a las del mundo. Una vida que conoce a Dios y que ama a Dios no puede tener los mismos resultados que alguien que no conoce a Dios. Sus frutos no pueden ser iguales. Leemos versículo 8. En Juan 3:8, y el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? No sabemos cómo ocurre el nuevo nacimiento. Somos testigos del nuevo nacimiento. No sabemos cómo ocurre. No podemos controlarlo, no podemos controlar el viento. Somos testigos de los efectos del viento, pero no podemos controlarlo. Así es el que nace de nuevo. Y a lo largo de la historia podemos ver testimonio de personas que no han podido resistirse al poder de Dios. El testimonio de Agustín de Hipona, que resistió durante tanto tiempo al Evangelio hasta que de una manera impactante, leyendo una porción de las Escrituras, una porción de Romanos, fue transformado su manera de pensar, de ver. Lewis, Spurgeon, otros tantos. Sus testimonios fueron distintos, ¿sí? El de Lewis simplemente estaba yendo camino al zoológico y quedó convencido de algo que había leído acerca de la persona de Cristo. No podemos explicar cómo ocurre el nuevo nacimiento. No podemos controlarlo. Pero hay algo que podemos estar seguros, que el nuevo nacimiento no ocurre fuera de la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice que Él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es necesaria la palabra. No sabemos cómo ocurre, pero sabemos que es a través de la palabra. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también
¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible hacer el bien, es imposible amar a Dios. Es necesario nacer de nuevo, como dice Cristo. Es necesario un cambio radical. Es necesario nacer de nuevo, una conversión, una regeneración, como dice Tito. El problema que tenemos es que las iglesias están llenas de personas que simpatizan a Jesús como Nicodemo, que le simpatizaba, que lo veían simplemente como un gran maestro, pero no lo veían como Señor, no lo veían como ese Salvador suficiente. Son simpatizantes, no convertidos. Un simpatizante, un cristianoide, podemos decirlo, es un inconverso que dice ser cristiano, que hizo su profesión de fe por Jesús, pero su vida no se diferencia del mundo, su vida no se distingue del mundo. Peca tanto como el mundo, podemos decir. Al igual que el mundo, se sacrifica muy poco por los demás, acepta la injusticia tan fácilmente como cualquiera del mundo, codicia cosas materiales, lo mismo que una persona del mundo, disfruta de entretenimientos que ignoran a Dios o que van en contra de Dios, igual que el mundo. No se diferencia del mundo. Su fe no es genuina de acuerdo a las Escrituras y sus frutos de una u otra manera serán evidentes. El mayor problema de estos cristianoides es que aparentan ser cristianos. Incluso muchos simpatizantes sirven en algún área, en un ministerio, y dan la apariencia de ser cristianos. Podrán engañar a las personas, pero es imposible engañar a Dios. Un convertido o un nacido nuevo es una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, no que experimentó un éxtasis, sino que su vida fue transformada. Su corazón ha sido cambiado, como decía Deuteronomio. Ahora tiene un corazón que ama a Dios. Ahora tiene un corazón que es sensible a la verdad de Dios. No puede pecar libremente. La conciencia le acusa. El Espíritu Santo obra convenciéndolo de pecado. No quiere decir que un nacido nuevo, su vida es fácil. No, mi hermano. Como cristianos tenemos muchas luchas. Constantemente batallamos con la carne que trata de tirarnos abajo, de desanimarnos. Pasamos por valles oscuros, siendo desanimados muchas veces, pero tarde o temprano Dios nos levanta. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto que tenemos que estar preparados. Por supuesto que tenemos que meditar en la palabra para que ser lleno del Espíritu y poder enfrentar a nuestras tentaciones, al pecado. Un convertido no es perfecto, pero su voluntad es agradar a Dios, sin importar las recompensas. Su deseo es agradar a Dios. Sabe que Cristo es digno de su obediencia. Ahora, no supongas ser nacido de nuevo. Examínate, examina tu fe, examina tus frutos, tus evidencias. Si tienes ese corazón nuevo que hablan las Escrituras, si has nacido de agua y del Espíritu, has crecido en santidad, has crecido en tu aprecio por Cristo. ¿Hay evidencias del poder transformador de Dios en tu vida? Te pregunto, el saber que la salvación es por la sola fe, de que no tenés que hacer nada para ser salvo, que el único requisito, podemos decir, el único medio que dio Dios es la salvación, es solo por fe, ¿qué genera en vos? Saber que la salvación no es por obras. ¿Genera en vos esa liviandad de ir y excusar tu pecado, de justificar tus faltas, de tomarlo con liviandad? Si es así, podemos estar seguros que no has nacido de nuevo. Sos simpatizante, pero no has sido convertido. Si amás a Dios, dice 1 Juan, si has nacido de nuevo, amás a Dios, amás sus mandamientos no son gravosos,
Si esta verdad de saber que la salvación no es por obra no te da permiso para pecar, sino al contrario a estar agradecidos, a luchar con el pecado, a que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo constantemente te convence de pecado, da gracia, porque el poder de Dios se irá perfeccionando en tu vida. Para los enemigos de la cruz, el evangelio que proclama que la salvación es solamente por fe es locura, porque ellos piensan que proclamar una salvación que descansa solamente en la obra de Cristo hace que las personas sean tentadas a pecar. Pero no es así, porque si es solamente por fe, es porque nuestra situación espiritual es tan deplorable que lo único que nos queda es aferrarnos a la justicia de otro. Nuestra justicia es tan mala, estamos tan perdidos, que lo único que nos queda es aferrarnos y descansar en otro. El que no nace de nuevo podrá estar cerca del reino de Dios, pero aún está fuera de él. En Mateo 8:12 dice que estar fuera del reino será el lloro y el crujir de dientes. Estar fuera del reino es esperar una condenación eterna. Y pensar, este temor del infierno puede llevar a las personas a comprender la situación y a aferrarse al Salvador. Pero una persona que ha nacido de nuevo, no es el temor al infierno lo que lo motiva a obedecer, sino es su amor a Dios. Porque así su corazón ha sido circuncidado y ahora tiene un corazón que ama a Dios. No es el temor, porque sabe que ya no está bajo la ira de Dios, sino que descansa en Dios. Ahora, si no has nacido de nuevo, si tu corazón no ha sido circuncidado, si no has nacido de agua y del Espíritu, no sos hijo de Dios, sos hijo del diablo, sos un hijo de ira, como dice Efesios 2:1. Estás muerto en delitos y pecados. Si no naces de nuevo, estás yendo camino a la condenación. Tus hijos, si no nacen de nuevo, están yendo camino a una condenación eterna. No, sí, pero mis hijos son re buenos, no le hacen mal a nadie. Pero te pregunto, ¿han nacido de nuevo? Si ellos no nacieron de nuevo, están en una situación terrible porque están bajo la ira de Dios. Saber esto, si has comprendido la gracia de Dios, debería motivarte a orar por ellos incesantemente, a confrontarlos con su pecado para poder llegar ellos a Cristo, a implorar a Dios por misericordia. Hermanos, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios y no puede entrar al reino. Y estar dentro del reino implica tenerlo a Él como rey. Estamos dentro de un reino y reconocemos que hay un rey. Si no sos capaz de reconocer el señorío de Cristo en tu vida, aún estás fuera del reino. Estar dentro del reino implica reconocerlo como Señor. Implica someterte a Él. Implica obedecerle con gozo. Primera de Juan habla de obedecer sus mandamientos como amar al prójimo. ¿Sí? La evidencia del nuevo nacimiento es obedecer a Dios, nos dice Primera Juan, sus mandamientos, y lo conecta a ese amor a Dios, ese amor por sus mandamientos, en amar al prójimo. Dentro del prójimo más cercano que nosotros tenemos, podemos decir que como esposos, si hemos nacido de nuevo, vamos a sentir por obediencia a Dios, por amor a Dios, a buscar amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Aunque no lo creamos, que sean merecedoras o no,
Nuestro amor por Dios es lo que nos impulsa. Y eso hace que sea un amor seguro. Como esposa, si has nacido de nuevo, tu amor por Cristo te va a llevar a querer someterte a tu esposo, aunque tu esposo no sea amoroso. Como padre, a nosotros nos impulsa a instruir a nuestros hijos en la amonestación y en la disciplina del Señor, aunque eso sea difícil, aunque sea costoso, aunque tengamos que morir a nosotros mismos, porque los que son padres saben y que tratan con el pecado de sus hijos, saben que es algo doloroso. Constantemente lidiar con su pecado, constantemente corregirlos, instruirlos, constantemente estar lidiando con ellos. Pero lo que nos motivan a hacerlo es nuestro amor por Dios. Como hijo, haber nacido de nuevo implica someterte a la voluntad de tus padres. Como empleado te lleva a querer cumplir tus responsabilidades como empleado. Y así podemos seguir la lista. Todo esto no es fácil. No es que ahora simplemente amamos, nos sometemos. No, mi hermano. Hay una lucha interna, pero la simiente de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones. Por lo tanto, un convertido, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que no solamente confiesa a Jesús como Salvador, sino también como Señor. Es alguien que se diferencia del mundo. Y esto no quiere decir que dice que Él es Señor, sino que lo cree. Primera de Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Esto no quiere decir que una persona no puede proclamar las palabras, decir, Señor, Jesús, tú eres mi Señor, entra en mi corazón. Los falsos profetas hacen repetir que Jesús es el Señor. Muchas personas con una doctrina errada del Evangelio profesan que Jesús es el Señor. Pero en Mateo 7:21 Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se trata de que un día hiciste tu decisión por Jesús. No se trata de que repetiste una oración, hiciste la oración del pecador, diciendo que Jesús entre en tu corazón. No podrás aceptar el señorío de Cristo en tu corazón, en tu vida, si no es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Si no has nacido de nuevo, no podrás aceptar su señorío. Y lo abrumador de todo esto es que la salvación escapa de nuestras manos. Es una obra de Dios. Eso nos lleva a nosotros a admirar la misericordia de Dios de poder tener su palabra escrita, de poder escuchar el Evangelio que nos llama a Dios. El muerto nada puede hacer, no puede mejorar, no reacciona, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos ha amado, ¿qué nos concedió? Nos concede la fe, nos concede su gracia y nos concede su palabra por el cual podemos llegar a nacer de nuevo. Las consecuencias de la caída del hombre de rebelarse contra Dios fueron catastróficas. Ha muerto, ha quedado separado de Dios. Pero solamente alguien como Jesús podría revertir estos efectos de la maldición. Versículo 11. De cierto te digo que el que no, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué está diciendo Cristo? No es el testimonio suyo y de sus discípulos, sino el testimonio suyo como el Mesías, el testimonio de Juan el Bautista, que era el profeta prometido en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino anunciando la venida de Cristo, anunciando que se arrepientan y crean que el reino de los cielos estaba cerca. Cristo anunció lo mismo. Y ellos no aceptan el testimonio. Nicodemo no aceptaba este testimonio. No es el problema la ignorancia. El problema es la incredulidad. El problema no es la falta de información, el problema radica en lo interno, en el corazón. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario un poder transformador de Dios. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos parece chocante que Jesucristo se está comparando con un animal maldito, con un animal inmundo en la ley de Moisés. Siempre pensamos en una serpiente como la serpiente antigua, la cual es Satanás, pero Cristo acá está remontándose a un suceso que ocurrió en el desierto con el pueblo de Israel. En Números 21, del versículo 4 al 9, lo encuentran. El pueblo había dudado de la provisión de Dios, llegó a hablar mal de Dios, de su enviado, de Moisés, acusándolo a Dios de genocida, de que Dios lo trajo al desierto para matarlos. Ellos pecaron contra Dios y Dios en su castigo que hace le envía serpientes venenosas. El pueblo se arrepiente, el pueblo clama, Moisés clama por perdón y Dios ordena que construyan una serpiente y la levanten en un asta para que cualquiera que era mordido por la serpiente vea a la serpiente levantada y sea salvo. O sea que la solución que Dios proveyó ante el pecado del pueblo es una solución curativa, no preventiva. El veneno ya estaba corriendo por tus venas, tenías que mirar a la serpiente y para mirarla tenías que creer, tenías que verlo para poder ser salvo, para que el veneno pierda ese efecto. El pecado vino por dudar de la provisión de Dios y la salvación viene por creer en la provisión de un mediador. Esta serpiente, como vemos acá en Juan 14, en el versículo 14, así como Moisés, Cristo, ¿qué está haciendo? Está conectando a ese suceso del Antiguo Testamento con él mismo. Dios proveyó un medio de salvación en aquel entonces en el desierto para salvarlos de una muerte física, de un castigo temporal, pero acá Cristo lo está conectando a algo mayor, ya que eso era simplemente una imagen. Ahora Cristo está comparándose y está hablando de que Él no solamente no es que nos libra de un castigo físico, sino que un castigo espiritual y eterno, ¿sí? De una muerte espiritual y eterna, ya que el fin para el cual Él vino es para que tengamos vida, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Cristo es esa serpiente colgada para que podamos ser salvos. Así como la serpiente es un animal maldito, Cristo se hizo maldición por nuestros pecados. Ya no vemos una serpiente colgada, un animal maldito colgado, vemos al Hijo del Hombre, a Cristo, un hombre como nosotros, que se hizo maldición para poder salvarnos. Mira a Cristo y serás salvo. Todo lo que necesitas es mirar a Cristo. Tanto la encarnación como la muerte de cruz, como su resurrección, fueron necesarias para que podamos ser salvos. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primera de Pedro 1.3 dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La obra de Cristo hizo posible que pecadores puedan ser salvos. No solo hizo posible, garantizó que pecadores sean salvos. Y aunque el nuevo nacimiento no está en nuestras manos está sí el Evangelio, que nos provee el medio para alcanzar la salvación. No sabemos cómo ocurre, no sabemos cómo obra Dios, pero Dios obra a través de su palabra. Primera de Pedro 1.23 dice que Él nos hizo renacer por la simiente incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. En el versículo 25 dice que esa palabra es el Evangelio que os ha sido anunciado. Es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento viene por medio de la palabra. Somos tan rebeldes que nosotros no podemos humillarnos a nosotros mismos para ver a Cristo, para contemplar su hermosura. Somos culpables de rebelarnos contra Dios. Es necesario nacer de nuevo. Necesitamos
una obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Y el poder de Dios obra maravillosamente a través de su palabra. Como dice John Piper, el Evangelio no es un mantra. No es que repitiendo ciertas palabras o el Evangelio muchas veces, no es que repitiendo palabras divinas vamos a alcanzar la salvación. No es que repitiendo el Evangelio vamos a ser salvos. No es así como obra. Podemos repetir 1.000.000 de veces que Cristo vivió la vida justa que por nosotros, que murió por nuestro pecado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y aún así estar muerto igual que los demás. Un muerto espiritual no se da cuenta de su situación y no puede ver a Cristo como ese único medio para salvarlo. Podrá saber mucho de doctrinas, pero su corazón aún no ha sido cambiado. Hermano, la salvación no es por obras, pero tampoco es por saber. Es por fe y la fe viene por nacer de nuevo. Necesitamos creer. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por oír la palabra de Dios, sino que el oír es por la palabra de Dios. Como bien lo explica Sugel, Juan 10:27, podemos ver, preguntarnos, ¿oír qué? Por la palabra de Dios viene el oír, pero ¿el oír qué? Juan 10:27, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. La fe viene por oír a Cristo cuando su evangelio es predicado. Los muertos oyen la voz de Cristo cuando el evangelio es predicado y vienen a la vida. Así como Lázaro lo tipifica esa muerte, ese hombre que estaba muerto y escuchó la voz de Cristo y fue levantado entre los muertos. Así es alguien que escucha la voz de Cristo. Yo te puedo decir como Marco, arrepiéntete y cree, no endurezcas tu corazón. Si estás comprendiendo que necesitas de Cristo, arrepiéntete y cree. Y verdaderamente si escuchas a Cristo vivirás. Versículos 14 y 15 veíamos de que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, haya cargado nuestros pecados para poder librarnos a nosotros de la condenación eterna. Él tenía que ocupar nuestro lugar y nosotros nos unimos a Cristo y somos partícipes de su muerte y su resurrección a través de la fe. Hermanos, el veneno del pecado, el veneno mortal del pecado, ya se encuentra circulando por nuestra sangre. La muerte, la condenación eterna, el castigo eterno es algo seguro. Cristo no está más colgado en una cruz. Cristo se resucitó y hoy reina con poder. Y que Cristo haya resucitado es algo que nos garantiza la salvación a nosotros. Míralo a Él y serás salvo. Si tu vida no ha sido transformada a tal punto que comprendes lo miserable que eres y te aferras por fe a Cristo y contemplas su hermosura, si aún no puedes creer, aún necesitas nacer de nuevo. No te engañes, puedes escuchar la palabra, estás escuchando la palabra de Dios, no cierres tu corazón cuando escuchas la palabra. Hoy es el tiempo de recapacitar y de venir a Cristo. Hoy es el tiempo de mirarlo para vivir. Y si vos que me estás escuchando ya has nacido de nuevo, escuchar este poder, esta obra de Dios tendría que moverte a vos en gratitud, en agradecer a Dios, en alabarlo, en glorificarlo y en pedir a Dios por misericordia, por aquellas personas que nos rodean, en clamar a Dios para que esa obra transformadora pueda ocurrir y está en nuestras manos
predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias, porque si Cristo, el Hijo de Dios, no hubiese venido y hubiese muerto por nuestros pecados, no habría esperanza para nosotros. Oremos. Gracias, Padre. Gracias te damos por Cristo, por medio del cual hoy podemos acercarnos a ti. Te imploro, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, para que tu poder pueda obrar milagrosamente en las personas, poder traerles vida. No sabemos cómo ocurre. No es la elocuencia del mensaje el que ha de transformar las vidas. Es tu voz, la voz de Cristo, cuando tu evangelio es predicado. Oh Padre, te clamo por las personas que han escuchado el mensaje y aún no han nacido de nuevo para que tú puedas tener misericordia y para que tu gracia, por tu gracia, puedan alcanzar el conocimiento de la verdad, puedan alcanzar a tener vida eterna, puedan alcanzar la fe, Señor. Te doy gracias. Gracias por Cristo.